No sé si yo ya tuve en contacto con ustedes. Estoy en reemplazo del profe Pablo. El ingeniero ahora está en, con otros compromisos, por lo tanto me solicitó a mí que bueno, pudiera acercarme a ustedes para darle las clases que él había comprometido, ¿no? Bueno, como tenemos, lamentablemente por mi problemita tenemos poquito tiempo. Yo voy a ir haciéndoles a ustedes una revisión rápida de los conceptos que tenemos a cargo hoy y les voy a dejar después mi correo electrónico para que cualquier duda que tengan ustedes puedan hacerme alguna consulta, ¿sí? De cualquier duda que ustedes les quede de la charla de hoy, podemos abrir ese canal de comunicación y bueno, y todo lo que ustedes necesiten, voy a ver si los puedo ayudar, ¿sí? De alguna manera seguramente los voy a poder ayudar. Bueno, vamos a ver en relación a una pequeña introducción a la parte de fotovoltaica. Vamos a ver conceptos asociados a todo lo que es la radiación solar, la celda fotovoltaica, los componentes de un sistema fotovoltaico. Y bueno, cualquier duda que les digo, ya les comento, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, las anotan y después me mandan un correíto y yo encantada les voy a contestar. Bueno, para empezar, vamos a ver en general los componentes de una instalación. Vamos a ir después viendo, digamos, con un sondeo los detalles de cada uno. Obviamente que de esto podemos hablar mucho y seguramente en clases siguientes lo vamos a poder hacer. Pero bueno, en síntesis, una instalación fotovoltaica se resume en varios sistemas, ¿no es cierto?, que lo van a conformar y que ustedes van a ir viendo a medida que vayamos viendo la clase, que este tema de cualquier instalación fotovoltaica que nosotros querramos hacer, la podemos hacer tan compleja o tan simple como queremos. Como primera medida vamos a tener los paneles solares, y los paneles solares que son los que van a estar en contacto con la radiación solar. Son los que van a generar la energía que va a ir canalizada por conductores hacia, por ejemplo, los demás sistemas, como en este caso un inversor, un controlador, ¿sí? Un controlador de carga, en este caso un inversor que es el que invierte la corriente que se genera en los paneles, que en este caso vamos a ver que se genera en corriente continua. La que usamos nosotros en nuestra casa es corriente alterna. Entonces este elemento es el que hace la conversión. Después tenemos una parte que está dedicada a todo lo que es protecciones, ¿sí? Los interruptores de uno, otro lado, aguas arriba, aguas abajo, las protecciones, por ejemplo, contra eventuales descargas eléctricas, tanto de, por ejemplo, de rayos como de los mismos problemas que pueden surgir en el sistema de generaciones, en los paneles. Después, bueno, la red, que lo vamos a ver, este punto, servicio de utilidad, vamos a ver que puede ser tanto una red como cualquier otro sistema de generación. Y obviamente el consumo, ¿sí? El consumo que es el que nos va a indicar las características que va a tener nuestro sistema. Y algo muy importante, si nosotros tenemos, por ejemplo, conectado a la red un medidor de potencia. Un medidor, bueno, que puede estar conectado o no, pero un medidor de potencia siempre me va a servir a mí para saber cuánta energía estoy produciendo y la posibilidad que tengo de que ese sistema no se me desbalancee, ¿sí? Entonces, siempre es necesario contar con esa información que la podemos tener de distintas maneras, ya la vamos a ir viendo más adelante. Bueno, acá tenemos un poquito más detallado, ¿sí? Este es un poquito con otra configuración, pero siempre en este caso fíjense que es el mismo sistema conectado a la red con un medidor bidireccional. En este caso el medidor bidireccional
es aquel que conectamos cuando estamos conectados a la red. ¿Para qué? Porque ese elemento es el que me va a indicar cuánta energía estoy produciendo. O sea, cuando yo genere la energía que necesito en mi casa, ese medidor bidireccional va a interrumpir el paso de la energía de la red hacia mi interior de la casa, ¿sí? Entonces va a ser como una llave, va a cerrar ese paso y mi casa va a estar, digamos, conectada directamente a la energía que me generan los paneles solares. En el caso de que necesite, como por ejemplo si yo no tengo un respaldo de batería, o no, los paneles no generan, o es de noche, entonces me conecto a la red. Y ese medidor me va a indicar cuánta energía estoy consumiendo de la red hacia adentro. En el caso de que mis generadores estén produciendo energía y yo no la consuma toda, ese medidor puede hacer las veces también de interruptor y direccionar la energía que estoy generando yo con mis paneles hacia la red. ¿Sí? Es como que yo le estoy entregando energía a la red para que consuman los demás, las demás casas, los demás tiendas, además. Y bueno, tenemos también los paneles solares, inversor y el tablero principal donde tenemos todo el sistema de protección, ¿sí? Las llaves y los contactores que me van a ir permitiendo determinar el paso hacia uno o hacia el otro lado de la generación de la corriente eléctrica. Entonces vamos a tener, como vieron anteriormente, muchas configuraciones, ¿sí? Muchas configuraciones de sistemas. Podemos tener como el que estábamos hablando, que se denomina on-grid, es decir, conectado a la red, ¿sí? A la red eléctrica de distribución, la que tenemos en la vereda, ¿sí? La que nos distribuye la energía a nuestras viviendas. Entonces vamos a tener este caso, fíjense que es directamente con un panel, el inversor, conectado a las cargas, y también es un medidor bidireccional que me va a permitir conectarme a la red eléctrica cuando lo esté generando. En este caso, fíjense que no tengo backup, o sea, solamente para que parte de la energía que yo necesito en mi casa la pueda, parcialmente, ¿no es cierto?, pueda consumir lo que yo generé con el panel. Entonces, estoy haciendo un ahorro de energía, ¿sí? No estoy consumiendo la energía de red, entonces me va a venir más barata la boleta. Esto puede ser, o sea, la medida de mis paneles me pueden generar energía para todo lo que consumo o para parte de lo que consumo. ¿Sí? Eso va a ser, depende del nivel de inversión que quiera generar el cliente. En este caso, off-grid, ¿sí? es un sistema que está completamente aislado, ¿sí? No tiene ninguna otra conexión con otro tipo de generación, excepto el fotovoltaico y un sistema de acumulación. ¿Sí? En este caso, fíjense, voy a tener parte de esa energía que se genera en los paneles, una parte la voy a consumir y otra me va a permitir cargar las baterías. ¿Eso para qué? Para que yo, en el caso de que quiera consumir energía de noche, pueda sacarla directamente de las baterías. O en el caso de que si esas baterías es un número suficiente, eso lo tengo que hacer por cálculo, obviamente, depende de los requerimientos del cliente, voy a poder sacar energía de esas baterías, ¿sí? Estas configuraciones, paneles y baterías, también pueden ser de distintas maneras, ¿sí? Las puedo tener todas, digamos, como una conexión en serio, puedo hacerla conectar en paralelo, y eso me va a permitir a mí una mayor o menor versatilidad en el uso de ese sistema. Bueno, como ven acá, este es el sistema del que les estaba comentando, ¿sí? No sé si se ve mi cursor, pero estoy señalando la parte de los paneles que está conectado a un regulador de carga. ¿Sí? Ese regulador de carga es el que va a indicar cuando me consume, o sea, yo tengo consumo dentro de la vivienda, voy a direccionar hacia digamos, en dirección al consumo, y parte de esa energía también va a estar dirigida al acumulador. ¿Sí? Fíjense que esta es otra configuración. Entonces, del acumulador y de los paneles voy a ir direccionar, digamos, todo eso hacia un inversor. Ese inversor es el que va a entregar directamente la energía. Acuérdense que el inversor me va a convertir lo que tengo almacenado en las baterías o lo que me genera el panel, ¿sí? Estos dos sistemas me entregan corriente en corriente continua, ¿sí? En forma directa.
no la que estamos acostumbrados a consumir de la red. Acuérdense que de la red nosotros consumimos de la corriente alterna, ¿sí? Esa que tiene forma de onda sinusoidal, ¿sí? Si pudiéramos ver la corriente, en general, bueno, no sé si me voy en mucho lenguaje técnico, pero es la corriente que nosotros consumimos al ser alterna, va variando su polaridad, ¿sí? Entonces me entrega otro tipo de corriente distinta a la que me entregan los paneles y la batería. Entonces el inversor hace las veces de esa conversión. En este caso, otro distinto, si donde tenemos el controlador de carga está, digamos, con otra configuración. Estos sistemas, no se preocupen, seguramente lo vamos a ver más adelante, son distintos niveles de cálculo nada más, distintos niveles, y depende de los elementos que nosotros pongamos, los controladores de carga, los inversores híbridos, porque ahora hay mucha tecnología aplicada a estos elementos, entonces cada uno tiene una función o un funcionamiento distinto, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso tenemos lo que se llama un inversor híbrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este inversor además va a estar conectado a otra fuente de generación de energía, en este caso un generador que puede ser, por ejemplo, un eólico, un generador diésel, lo que estamos acostumbrados a ver, que me generan corriente alterna, ¿sí? Entonces, este inversor híbrido también va a ser las veces de controlador para indicar si yo voy a consumir energía que viene de paneles y de baterías de corriente continua, lo va a invertir, ¿no es cierto?, para que me direccione corriente alterna y, o si no, algún elemento que genere corriente alterna que la va a derivar directamente al consumo. ¿Sí? Entonces, fíjense, son distintas configuraciones, no, por eso no se preocupen que ya lo vamos a ir viendo con detenimiento después. A ver, se me salió, ahí está. Como habíamos visto, sistemas on-grid, sistemas off-grid, o sea, completamente aislados, fuera de red. Y después están los sistemas híbridos, ¿sí? Que también yo puedo tener, por ejemplo, si tengo buenos vientos o si tengo una corriente de agua cercana y puedo poner un generador hidráulico, mini hidráulico, o puedo tener un generador diésel, o puedo conectarme directamente a la red, es decir, hay infinidad de fuentes que yo puedo configurar, que puedo mezclar, que puedo combinar, entonces eso me va a dar un sistema híbrido, ¿sí? Entonces, por un lado voy a tener los paneles, puedo o no tener acumulación, esa acumulación puede ser también híbrida, ¿sí? Puedo tener parte que se cargue con paneles solar, o parte con energía de red, o parte con que son un eólico, ¿sí? Entonces, como yo les dije, las configuraciones que nosotros podemos armar son tan complejas como podamos, como somos del cuero, ¿no? Porque también obviamente que todo eso tiene un costo, ¿sí? Entonces, todo ese costo lo debería llevar adelante el cliente, ¿sí? Entonces, eh, tener en cuenta, digamos, que si yo tengo varios recursos disponibles, ver a cuál le voy a dar preponderancia, o si puedo con todo y me de acuerdo con todo, entonces, bueno, vamos a armar un sistema híbrido y complejo como podamos. De nuevo se fue. Ahí está. Bueno, como les decía, fíjense, un sistema con panelería, un mini generador eólico, un sistema hidráulico, baterías, puede ser, bueno, la red, puede ser un sistema de generación diésel, ¿sí? O sea, la configuración puede ser, pueden haber infinitas configuraciones. Acá nuevamente, fíjense en este caso, lo bueno de esto. Yo puedo tener muchas fuentes de generación combinadas, ¿sí? Para armar una micro red, lo que se llama una micro red o una mini red, ¿sí? Depende del tamaño, es el nombre, ¿no? Una micro red son, por ejemplo, como pasa en muchos lugares que tuve la oportunidad de conocer, en Jujuy son pequeñas
pequeños asentamientos con 10, 15 casas o 10, 15 destinos, ¿sí? Y ese asentamiento puede llegar a tener un sistema de generación eléctrico complejo, ¿sí? Pero usando todos los recursos que puedan usar. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, que cada uno tenga una panelería o que tenga una panelería general, ¿sí? Que pueda conectarlo a, qué sé yo, a generador eólico, a generador hidráulico, a baterías o a todo otro tipo de acumulación, generación por diésel. Entonces yo voy a formar un sistema de generación de energía y una vez que tengo la energía recién ahí distribuyo con una mini red o con una micro red para cada uno de los destinos que conforman ese asentamiento, ese poblado, ¿sí? Em, He conocido en Córdoba el caso de un, em, ¿cómo se llaman? De un country, ¿sí? Que está muy aislado y que tienen un sistema, o sea, lo primero que pusieron fue un sistema de generación de energía para que cada vivienda que se vaya asentando, bueno, también tiene la obligación de poner parte en su techo, ¿no es cierto?, parte de la generación, perdón, de la energía que consuman, generada también por paneles solares y, bueno, calefacciones solares, bueno, todo un sistema de generación híbrido que tienen adaptado para el consumo de ese barrio, ¿sí? Que está completamente aislado. Pero fíjense cómo puede uno determinar, ¿no es cierto?, una independencia energética este, para lugares que no tengan acceso a la energía convencional, ¿sí? Como la estamos acostumbrados a verla, ¿sí? Como nosotros salimos a la vereda y lo primero que vemos son los tendidos de energía, ¿sí? Entonces es algo común para nosotros. Pero bueno, seguramente hay lugares y hay personas entre ustedes que seguramente conocerán algunos casos de lugares muy remotos, muy aislados, que esto puede llegar a ser una solución. Bueno, vamos a ver un poquito ya de específicamente de algunos componentes, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos los paneles solares, ya vamos a hablar un poquito más adelante, y lo que vamos a hablar acerca de los inversores, ¿viste? Los inverters, esos que vimos anteriormente que yo les comentaba, que tienen por un lado el ingreso de corriente continua y dentro de ese inversor tiene un sistema, un cierto tecnológico que me va a permitir convertir esa corriente continua en corriente alterna, que es la corriente que consume mi heladera, mi cafetera, ¿sí? La iluminación, bueno, que la iluminación se puede adaptar para corriente continua, pero en general usamos con dispositivos adaptados a corriente alterna. Esos inversores pueden ser tan complejos, tan caros, con tantas funciones como se le ocurra al fabricante, ¿sí? Y bueno, los puedo adquirir con esa tecnología o más simples, pero siempre si yo voy a determinar poner un sistema de generación con 20 paneles, puedo hacer que toda esa panelería esté dirigida a un solo inversor, ¿sí? Pero también es disponible pequeños inversores o microinverters. Es más, hay incluso se están ofreciendo este, los, em, los paneles ya con los microinversores incluidos, ¿sí? O sea, cada panel tiene su microinversor, es decir, que me entrega directamente lo que yo tengo, va a ser corriente alterna, perdón, ¿sí? Voy a tener directamente corriente alterna. O le puedo poner a un panel que genera corriente continua, le pongo un microinversor, ahí a la salidita nomás, ¿sí? Y ya lo voy a, la corriente que voy a redirigir es corriente alterna. Esos inversores pueden, por ejemplo, ser cada 2 paneles o cada 4 paneles, bueno, depende la entrada, digamos, a nivel de corriente de entrada de cada microinversor, va a ser la cantidad de paneles que yo le pueda conectar, ¿sí? Y también son tan complejos, ¿sí? Esos microinversores son tan complejos como al mercado, o sea, al fabricante se les ocurra fabricar.
esos inversores pueden llegar a tener conexión Wi-Fi, ¿sí? Por medio de esa conexión, yo tengo un dispositivo electrónico que puede obtener la performance o los datos de funcionamiento de esos microinversores en forma instantánea, ¿sí? Entonces yo conozco cuál es su estado, cuál es la generación, me da toda esa información, ¿sí? O sea, obviamente que todo eso insume un costo más elevado. Nuevamente, fíjense aquí, tengo otras 12 configuraciones. Yo tengo ya varias cadenas, varios strings conectados, entonces estoy generando una cantidad importante de energía y esa energía que la puedo direccionar en forma de corriente continua, la puedo combinar, ¿no es cierto?, toda en un box de combinación y después de ahí recién la corriente continua en total la voy a mandar a un gran inversor. Ese gran inversor me va a convertir toda esa corriente continua en corriente alterna que voy a poder dirigir a mi consumo, ¿sí? O puede ser esto en general es la configuración de los sistemas de las granjas solares, ¿sí? Las granjas solares en general tienen esta configuración, ¿sí? Toda la panelería conectada en el campo, todos los conductores direccionando a un controlador, un edificio donde está el controlador, el combinador, ¿sí? La caja de combinación, y después de ahí recién se dirige a un inversor y después de ahí va direccionado a la red, ¿sí? A la red de distribución, donde descarga toda la energía. Después hay otro tipo de configuración que en vez de tener un solo inversor, tiene cada panel o cada 2 paneles o cada 4 paneles, depende de cómo sea el diseño y cuáles sean los elementos que lo conformen, pueden tener microinversores a la salida de cada panel y ya lo que voy a juntar y lo que voy a direccionar al combiner box, a la caja de combinación, va a ser directamente corriente alterna, ¿sí? Entonces voy a combinar toda esa caja perdón, esa corriente alterna y la voy a derivar en forma de, con el voltaje que digamos, tiene la red donde voy a descargar, ¿sí? Pues acuérdense que los voltajes son los que varían, para la distribución, ¿sí? Perdón, para la transmisión de energía. Bueno, habiendo hablado un poquito de esa parte de los inversores, vamos a ir a hablar de de las características del recurso solar, ¿sí? Vamos principalmente a tener dos conceptos importantes. Primero, la irradiancia, ¿sí? Que es digamos, el valor de irradiancia se mide en un instante, ¿sí? Es una potencia instantánea, ¿sí? Que yo voy a medir de ese recurso solar que tengo. Generalmente se mide sobre una determinada superficie que puede ser por metro cuadrado, pero estoy midiendo potencia, o sea, watt, de un valor instantáneo. Y para poder obtener, digamos, un valor de energía, esa potencia la voy a ponderar o sea, teniendo en cuenta un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Pueden ser días, meses, semanas, años, ¿sí? Que es la energía total que voy a tener de esa radiación solar, ¿sí? En una determinada superficie, ¿sí? En este caso, acuérdense, cuando hablo de potencia, hablo de un valor instantáneo en watts, ¿sí? Ahora, si voy a hablar de energía, de irradiancia, sí tengo que tener en cuenta también este tiempo, que entonces en general vamos a hacer watt por hora, ¿sí? Por metro cuadrado. Eso va a ser energía y esto me va a permitir a mí tener en cuenta la cantidad de recursos que tengo disponible para dimensionar mi sistema y para saber en general cuánta energía voy a producir con ese sistema, ¿sí? Porque ya vamos a ver que la característica principal que tiene nuestra fuente de energía, que es el sol, la que estamos tratando ahora, es muy, muy variable. Entonces, esa irradiancia, ¿sí? Como dijimos, es la potencia solar que se obtiene
perdón, que se obtiene del Sol, ¿sí? Cuando emite, digamos, esa radiación que viaja por todo el espacio llegando hasta nuestra, digamos, todo el espacio, todo el planeta y hasta sobre el mismo recurso. Bueno, está un poquito más de la misma información. Pero bueno, esa radiación solar llega en general a nuestro planeta Tierra, es decir, viaja por todo el espacio y llega a nuestro planeta, y podemos medirlo, podemos estimar que en el borde de la atmósfera esa irradiancia tiene un valor de 1367 watts por metro cuadrado, ¿sí? Es decir, una vez que está en el borde de la atmósfera, tiene esa cantidad de energía, perdón, de esa potencia. Pero una vez que ingresa a la atmósfera es muy distinto a las características que tiene el espacio. ¿Sí? En el espacio eventualmente no hay nada, entonces la radiación puede viajar prácticamente pura desde que es generada desde el Sol. Pero es decir, sin refracción, sin mayor inconveniente. En cambio, la atmósfera tiene características muy complejas, desde la nubosidad, desde las partículas suspendidas, desde el agua, las microgotas de agua que hay en la atmósfera, las distintas superficies donde la radiación también es reflejada o refractada, y nuevamente dirigida, ¿no es cierto?, al espacio o a la misma atmósfera, que hace que esa radiación que viene plena del Sol, una vez que ingresa a la atmósfera, tenga características distintas y tenga un alto componente de radiación difusa. Si esa radiación difusa va a estar justamente condicionada por toda esa característica del aire, ¿sí? De la atmósfera. Entonces vamos a tener por un lado la radiación directa, que es el rayo de sol que puede provenir del sol, ingresar a la atmósfera y prácticamente sin ninguna desviación puede llegar a la superficie terrestre. A esa porción la vamos a llamar radiación directa. La radiación difusa, que puede ser difuminada, como yo les comentaba, por un montón de fenómenos de dispersión, ¿sí? Tanto particulado, que está suspendido en la atmósfera, hay muchísimos tipos, ¿sí? Las gotas, las microgotas de agua, las nubes, ¿sí? La nubosidad también es un componente importante, o sea, que aporta para la radiación difusa. ¿Sí? Entonces, esa parte también hay que calcularla. La radiación reflejada, que es la porción de radiación que llega a la Tierra, tanto como radiación directa como radiación difusa, y es nuevamente reflejada hacia el aire, ¿sí? Esa parte también, y por las características del suelo, tiene distintos niveles de refracción. Entonces vamos a estar ahí teniendo en cuenta una característica que se denomina albedo, ¿sí? Que es un coeficiente que se tiene en cuenta según la superficie de la superficie sobre la cual se refracta. Entonces la radiación total que vamos a tener en cuenta va a tener esos tres componentes, ¿sí? Radiación directa, difusa y reflejada. Obviamente que todos estos datos están tabulados, todos estos datos están para la Argentina, tenemos una muy buena base de datos, ¿sí? Lo único que tenemos que nosotros determinar es cuál usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de cuál es la atmósfera que tengamos nosotros alrededor de ese lugar la locación donde vamos a instalar nuestro panel solar. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en un lugar cercano a em, perdón, no me sale la palabra, a un parque industrial, por ejemplo, donde hay mucha industria que emana partículas a la atmósfera, ¿sí? Y entonces, por lo tanto,
la atmósfera a tu alrededor está contaminada con ese particulado, o tenemos una situación donde hay lugares en el mundo, ¿no es cierto?, donde hay muchos días nublados, entonces nosotros depende de las características del lugar donde vamos a estar instalados, son los valores que vamos a tomar de radiación, ¿sí? O los coeficientes que vamos a tomar para afectar la radiación que tenemos en ese lugar. Así que todos estos datos los podemos obtener bastante libremente. Y esto, bueno, está asociado justamente a cómo varía, ¿sí?, el recurso solar. Por un lado, cuando ingresa a la atmósfera, toda la variación que puede encontrarse en esa atmósfera en el punto donde va a ser la locación. Y también la variación asociada a la propia, perdón, a las características de nuestro planeta, ¿sí? Ustedes saben que nuestro planeta tiene una determinada inclinación, ¿sí? No es respecto del plano de traslación alrededor del Sol. Nuestro planeta tiene una determinada inclinación, ¿sí? Es decir, que no es perpendicular a ese plano. Por lo tanto, esa inclinación es la que nos obliga, ¿no es cierto?, a que en la Tierra, depende de qué punto esté en la traslación, existan lo que nosotros denominamos estaciones, ¿sí? Entonces vamos a tener distintas condiciones en el punto geográfico donde nos encontremos, que va a depender mucho de esas estaciones, ¿sí? Tanto invierno, verano, primavera, otoño. Entonces eso se debe justamente a la condición de traslación y después de rotación, ¿sí? Porque acuérdense que no solamente nos trasladamos, sino que rotamos sobre ese eje. Entonces, además de las estaciones que nos van a hacer variar los valores de radiación que nos van a llegar en las distintas estaciones, también vamos a tener variaciones en el día y la noche. ¿Sí? En la noche no tenemos sol, en el día tenemos sol pleno al mediodía. ¿Sí? Entonces, desde el amanecer, o sea, que sale el sol, hasta que se oculta en el horizonte, nosotros tenemos un cierto periodo, ¿sí?, de tiempo en el que esa variación de la radiación va a ser importante y es la que tenemos que tener en cuenta para para observar esa variación, ¿sí? Entonces, eso siempre es lo que tenemos que después seleccionar, ¿sí? En qué escenario vamos a colocarnos nosotros para poder hacer los cálculos de la instalación solar. Bueno, esto nuevamente para que ustedes vean, ¿sí? En general, nuestro planeta no está en una posición recta, ¿sí?, sino que está un poquito inclinada. Y vamos a ver que justamente entre el día y la noche y entre las estaciones, la posición nuestra, ¿sí?, en cuanto a latitud y longitud en el punto geográfico donde nos encontremos, vamos a tener distintos valores de radiación. Obviamente, nosotros tenemos que considerar que la orientación, principalmente la orientación de nuestros paneles solares, primero que en el hemisferio sur siempre van a estar orientados hacia el norte, ¿sí? Porque es el norte donde nosotros, o sea, nuestra posición relativa nos indica que es el norte hacia donde se mueve el sol, ¿sí? Desde nuestra posición parecía que el sol se mueve hacia nuestro norte. Sin embargo, en el hemisferio norte ellos tienen que hacer la orientación hacia el sur, ¿sí? Porque les pasa lo mismo que a nosotros, pero nada más que en el sur. En el único lugar donde podemos obtener una, una inclinación nula, digamos, o sea, no hay inclinación, es en el Ecuador, pero incluso hasta en esos lugares hay que tener cuidado también en cuanto a la disposición de la inclinación de los paneles solares. Bueno, en cuanto a la latitud, que es la que nos va a indicar en el planito anterior, ¿sí? Ustedes fíjense, si el Sol, digamos, con la inclinación que nosotros tenemos respecto al plano de traslación, el Sol se va a ir moviendo, ¿sí?, en este sentido. Entonces, ¿dónde vamos a ver la variación? En la latitud, ¿sí?
no en la longitud, porque en este lado, en esta, digamos, respecto a la longitud, se va a mover el día y la noche. En cambio, en la latitud vamos a tener los movimientos estacionales. Entonces, depende de esos movimientos estacionales, son los distintos niveles de radiación. Estas campanas, ¿sí? Estas campanas que ustedes ven acá, se deben a las variaciones de la radiación solar estacionales. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, para un determinado ángulo, si fíjense acá, por ejemplo, cuando estamos, cuando está en el ecuador, fíjense, si este es el para una latitud cero, ¿sí? Cómo está, cómo es la variación de ese recurso solar, ¿sí? No es lineal, tiene sus variaciones, ¿sí? Porque por más que esté en el, digamos, en el centro de la Tierra, la misma posición, como les decía anteriormente, la misma inclinación del eje de la Tierra no le permite tener un nivel igual, ¿sí? De radiación a lo largo del año. Siempre hay una variación. Este es para una latitud de -20, o sea, esto hacia el sur, esto hacia el norte, sí, 20 hacia el norte, y cada una de estas líneas nos van a ir indicando la proporción de radiación que vamos a tener en cada uno de los días del año. Para esto es más que nada para que ustedes entiendan cuál es el tema de considerar esa componente variable, ¿sí? De la radiación solar. Bueno, esto es lo mismo, nuevamente respecto a lo que habíamos dicho antes, ¿sí? La radiación, como las características de la radiación, ¿sí? Para que no perdamos incluso la variabilidad, ¿sí? De tener un cielo nublado, un cielo despejado y a sol pleno, ¿sí? Cómo va a ir variando también día a día, ¿sí? O sea, no podemos llegar a tener certeza plena, ¿sí? De cuántos días de sol vamos a tener en un determinado mes, ¿sí? Entonces, eso depende justamente de un montón de condiciones climáticas que nos vamos enterando nosotros por la medida del pronóstico, ¿sí? Si bien podemos llegar a tener información acumulada de, de los distintos centros meteorológicos que nos pueden brindar esta información, o sea que donde podemos recurrir. Entonces, vamos a poder tener en cuenta esos valores para calcular esa radiación que podríamos llegar a tener disponible. Este es un mapita de radiación solar mundial, ¿sí? Seguramente habrán visto en alguna ocasión. Fíjense que acá está el Ecuador, ¿sí? Y es en el Ecuador donde, fíjense que no tenemos, sobre el Ecuador no están los valores de radiación mayores, ¿sí? Sino que están en los trópicos, ¿sí? En la parte de los trópicos, ¿sí? Fíjense, en la parte donde está el trópico de Cáncer y de Capricornio, es donde tenemos los mayores niveles de radiación. En América del Sur, justamente alguna parte de Jujuy es la que mayor insolación, mayores valores de insolación tienen, así que son los más privilegiados en cuanto a radiación solar disponible. Pero lamentablemente tenemos esos niveles de radiación en lugares donde por ahí es complejo la instalación tanto de un sistema de generación como la llegada de un sistema de distribución, ¿sí? Para que podamos sacar la energía de ahí, ¿sí? Un sistema de transmisión, es decir, cable, ¿sí? Conductores, un sistema de alta o media tensión que pueda colectar toda esa energía, ¿sí? Entonces, hay muy pocos lugares disponibles en esas regiones, entonces es bastante complejo poder instalarse en esas regiones tan remotas, ¿sí? Pero hay lugares donde se puede hacer un aprovechamiento bastante bueno, ¿sí? Acá hay otro, bueno, acá tenemos un planito, un mapita de irradiación horizontal global, ¿sí? Esto es cómo se mide la radiación en un plano horizontal, ¿sí? Ahora cuando nosotros vamos a medir las componentes, las distintas componentes, como por ejemplo este planito, este mapita me indica
la irradiación directa, ¿sí? La parte directa de la radiación que tengo. Fíjense que nuevamente, o sea, no hay mucha variación respecto del mapa anterior, ¿sí? Pero digamos que esto también nos guía a nosotros para obtener algunos coeficientes que nos van a permitir calcular el recurso solar. Acá nuevamente, fíjense, está coloreada la parte de Salta, ¿sí? Fíjense que Salta también, en menor proporción que Jujuy, porque Jujuy tiene aproximadamente un 70% de su superficie total, ¿sí? Superficie total de la provincia, con un buen nivel de radiación. En Salta, sin embargo, ya tenemos un poquito menos, ¿sí? Un poco menos de la mitad. También en lugares un poco más complejos, pero la radiación que es disponible que hay en el resto del territorio no hay problema, ¿sí? Porque también se puede aprovechar bastante bien. Esta es una herramienta web que tiene a disposición el gobierno de Salta para todos los diseñadores, instaladores, todos los que se dedican em, a este ramo, digamos, tienen en esta herramienta una cantidad importante de información que va a servir a la hora de diseñar, ¿sí? Estos sistemas. Pero estos sistemas, o sea, estas herramientas hay muchísimas. Sí, hay muchísimas. Esta, bueno, es una que está diseñada por gente y puesta a disposición por el gobierno, ¿sí? De Salta. Pero nosotros podemos, o sea, yo también tomo información de varios otros recursos, como la NASA, así como la parte del Servicio Meteorológico Nacional, tiene una parte de datos que ofrecen para todos los que nos dedicamos a este ramo. Así que información de este tipo van a conseguir. Acá, bueno, es un poquito descolgado, pero era lo del albedo que les había comentado en algún momento. Son valores que se tienen en cuenta según la superficie donde incide la radiación solar, ¿sí? Cuando la radiación solar incide sobre un tipo de superficie, parte de esa radiación es absorbida hacia la atmósfera, ¿sí? ¿Qué proporción, digamos, se refleja y cuánto se refracta? Y bueno, justamente a ese valor que se diferencia se llama, o sea, a mí me interesa la parte que se refracta, ¿no? Entonces ese valor es el valor que voy a obtener con lo que denomino albedo, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes albedos entre superficies brillantes, superficies mates, que van a permitir refractar más o menos esa energía, ¿sí? Entonces vamos a tener, fíjense, distintos valores en el caso de nieve, en el caso de vegetación, ¿sí? En el caso de tierra, de asfalto, de materiales metálicos, ¿sí? O por ejemplo el agua, ¿sí? Entonces esos distintos tipos de superficies van a refractar parte de esa energía y parte la van a absorber. Entonces, con esos valores de albedo, yo voy a poder tener en cuenta para calcular la radiación disponible. Bueno, como les comentaba, fíjense, en este caso, ¿cuál es el efecto de esa luz difusa? ¿Sí? De esa difusión de esa radiación que entra a la atmósfera. Si yo pudiera medirla entera, ¿sí? Cuánto entra en general, voy a tener una campana de este tipo. ¿Qué me indica esto? Fíjense, aquí es cuando empieza a salir el sol, ¿sí? Aquí ya cuando va empezando la mañana, va el transcurso de la mañana, hasta el mediodía solar. Una vez que pasa el mediodía, ya para la tarde, ¿sí? Para la tarde-noche, ya se va perdiendo esa energía. Entonces, si yo pudiera comparar la energía teórica que puedo llegar a tener, ¿sí? De toda la radiación que entra, sin que tuviese ningún impedimento en la atmósfera, si yo pudiera tener esta cantidad. Pero lamentablemente muchas veces por tema de nubosidad, por tema de contenido de particulado en la atmósfera, por distintos tipos de refracciones, voy a tener una cantidad de recurso solar mucho menor, ¿sí? Entonces, fíjense, no es lo mismo que yo diseñe
una panelería teniendo en cuenta este recurso, ¿sí? Y que después exponga esa panelería a este recurso, obviamente que no voy a tener la cantidad de energía que yo calculo que podría llegar a tener, ¿sí? Porque en mí la estimación del recurso que tengo está mal hecha, ¿sí? Porque yo lo hago en función, o sea, si yo pudiera hacerlo en función a lo teórico, no voy a tener lo que me pasa en la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esa parte de la radiación difusa me afecta bastante. Entonces, fíjense qué incidencia puede llegar a tener el lugar donde yo elija ubicar un panel solar, ¿sí? O sea, con eso hay que tener bastante cuidado. Bueno, nuevamente a ver, bueno, fíjense, el potencial de energía fotovoltaica, nuevamente relacionado a la calidad de aire, ¿sí? A lo que estábamos hablando. Nuevamente es importante lo que se tiene en la parte de donde viven ustedes, ¿sí? En Salta y Jujuy. Entonces, fíjense cuál es la diferencia, ¿sí? Entre todo lo que está en esta región, ¿sí? Es mucho menor. Y bueno, por si ustedes no saben, yo estoy aquí en Chaco, ¿sí? Que no es tampoco muy despreciable, ¿sí? Porque hay bastante radiación solar y podemos realizar un buen aprovechamiento. A ver aquí, bueno, acá son un poquito de bueno, esto está relacionado justamente a lo que yo les decía del recurso que tengo disponible, lo que puedo llegar a calcular por año que tengo, si acá, fíjense, desde para una radiancia instantánea, ¿sí? La radiancia típica del interior de Argentina es en promedio, ¿sí? En promedio 800 watts se estima para todo el territorio argentino, porque encima nuestro territorio está alargado en cuestión de latitud, ¿sí? Entonces hay mucha variación entre el norte y el sur. Por eso es importante tener valores de cada lugar, ¿sí? Si bien yo les puedo indicar que 800 puede ser un valor estimado en promedio para Argentina muy llevado arriba, ¿sí? En general yo diría que es un poco menos, pero podemos decir, nosotros comparamos el lugar, por ejemplo, Jujuy, donde están ustedes, con, por ejemplo, qué sé yo, Córdoba o Río Negro, obviamente que van a ser distintos. Sí, es importante tener en cuenta eso. Entonces, en función a esa irradiancia y a la irradiación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tenemos 7,5 horas por día de sol, ¿sí? Y calculando en todo el año, vamos a tener disponible 2.200 kilowatt hora, ¿sí? Por metro cuadrado en todo el año, ¿sí? Entonces, con este valor estimado, promedio, ya les digo, es promedio, en Argentina, yo puedo estimar cuánta energía disponible tengo. Si además eso lo vuelco a un cálculo, ¿sí? Un cálculo de un sistema fotovoltaico, quiero saber cuánto genero, ¿sí? Voy a generar, por ejemplo, si yo elijo un panel de 255 watts, ¿sí? Un panel que me dice el fabricante que me genera 255 watts, entonces yo voy a disponer que en ese panel que tiene 1,62 metros cuadrados por las dimensiones que tiene, voy a estar generando, ¿sí? O voy a necesitar 1296 watts de irradiancia, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que la eficiencia de ese panel es de un 15%, esa irradiancia que incide sobre el panel, ¿sí? Al 15% que yo la estoy em, que digamos que es la eficiencia de mi panel, voy a estar realmente generando 194,4 watts, ¿sí? Fíjense cómo llegamos a este valor, ¿sí? De un panel que supuestamente me genera 255, lo que yo en realidad obtengo son 194 watts. ¿Y por qué no los 255? Bueno, ya lo vamos a ver. Aquí voy a detenerme un ratito, les voy a pedir
3 minutitos, ¿sí? Voy a ir a tomar un poquito de agua porque tengo problema en la garganta, no sé si se me escucha cómo hablo. Hace poquito tuve una operación, así que bueno, voy a necesitar 3 minutitos para tomar un poquito de agua. En 3 minutitos retomo a partir de este punto, ¿les parece? Si me esperan 3 minutitos, ¿puedo continuar? Gracias, Flor. Dale. Bueno, vamos a ver este otro tema. Gracias, gracias. El tema siguiente, que es el tema de la geometría de la energía solar. Como les comentaba, ahora vamos a verlo en relación a nuestra posición en un punto determinado de la Tierra, en la posición geográfica donde nosotros nos encontremos. Respecto de todos los otros movimientos que ya les había comentado antes, tanto de traslación, rotación, vamos a ver que el movimiento del Sol, o sea, relativo a nuestra posición en la Tierra, va a variar en relación, como les dije, estacional y del día y de la noche. ¿Sí? Porque ustedes saben que en cuanto al día y la noche, nosotros desde nuestra latitud, es decir, en el hemisferio sur, el movimiento del Sol nosotros lo vemos hacia el norte. ¿Sí? Es decir, el Sol, si nosotros nos pudiésemos estar parados todo el día en un punto, vamos a ver que si miramos al norte, que empieza su movimiento desde nuestra, a ver, desde el este, ¿no es cierto?, hacia el oeste, ¿sí? Entonces, ya ese movimiento a mí me va a hacer sentir, si yo estoy a pleno sol, me va a hacer sentir la variación de esa radiación, ¿sí? Porque a medida que va saliendo el sol, los rayos solares son tenues, ¿sí? A medida que va acercándose al mediodía, se van poniendo más fuertes y a medida que se van alejando, vuelven nuevamente a perder fuerza. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le pasa al panel, ¿sí? O sea, eso es lo que día a día es lo que experimenta el panel. Además, si yo pudiera ver que, a ver, ver que, bueno, fíjense, si yo, pues, por ejemplo, en este caso, no sé si me ve el ratón, la flechita, si yo estuviera parado en el centro de este ovalado celeste acá, que es una vista de una posición relativa, esta pequeña elipse acá, semielipse, ¿sí? Es la que me va a indicar el movimiento del Sol durante el día, ¿sí? Además, teniendo en cuenta la variación estacional, voy a ver que los rayos solares van a tener, digamos, un ángulo de incidencia distinta en verano, en primavera y otoño y en invierno, ¿sí? Y a eso se debe justamente, como preguntaba hoy Humberto, creo, que vamos a poder darnos cuenta de la variación que hay entre el verano y el invierno. El otoño y la primavera se consideran posiciones intermedias, ¿sí? Pero también hay cierta variación desde que empieza el otoño hasta que termina, ¿sí? O sea, a medida que se va acercando al invierno va siendo cada vez menor el nivel de radiación. Entonces, por más que nosotros queramos, no podemos tomar un valor específico, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas variaciones. A medida que nosotros vamos viendo que esa radiación se inclina, ¿sí? Entonces vamos a ver que por qué disminuye, porque va a encontrar, fíjense, si yo tengo los rayos verticales como muestra acá, la llegada, ¿no es cierto?, desde que ingresa a la atmósfera hasta la superficie de la Tierra tiene una determinada longitud, ¿sí? Que es la que tiene que recorrer ese rayo. Cuando está inclinado, esa longitud de ese rayo es más larga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al ser más larga, tiene más posibilidades de encontrar alguna, algún diseminado en la atmósfera que me lo difumine, ¿sí? Entonces, me hace más débil esa radiación. Bueno, acá nuevamente, fíjense cómo va a ser en algunas regiones, sí, la diferencia
entre los rayos solares de verano y los rayos solares de invierno. ¿Sí? Esto es un lugar determinado. Puede haber más o menos diferencias a medida que nos vayamos alejando del ecuador. ¿Sí? Cercano al ecuador, esa diferencia entre los ángulos de invierno y de incidencia de verano y de invierno es menor. ¿Sí? Pero a medida que, por ejemplo, en la Patagonia, estos valores seguramente van a ser muy, muy grandes. Vamos a tener valores muy distintos entre el verano y el invierno. Nuevamente aquí podemos ver, fíjense en este lado, esta es la posición relativa de un observador que va a poder ver que en verano vamos a tener esta trayectoria, ¿sí? Del Sol. Y en el invierno va a estar mucho más bajo, ¿sí? Y en primavera y otoño vamos a tener valores intermedios, ¿sí? Obviamente que esto se alcanza, o sea, estas parábolas que van describiendo, ¿sí? Se van moviendo en esta región, desde verano hasta invierno y nuevamente hasta verano y así, ¿sí? Pasando de verano a primavera, invierno, después otoño y verano, ¿sí? Entonces, va a ir, perdón, al revés, verano, otoño, invierno, primavera y verano. Entonces vamos a tener en cuenta que cómo vamos a ver que esa, digamos, cuál es esa variación. Y eso va a depender de la latitud donde nosotros nos encontremos. Como les dije, teniendo en cuenta que si nos vamos moviendo desde el Ecuador hacia el sur, esa variación va a ser mayor. Y entonces a medida que nosotros nos alejemos del Ecuador, vamos alejándonos, si teniendo en cuenta que el Ecuador es la latitud cero, ¿sí? A medida que nos vamos alejando, nosotros, por ejemplo, estamos en 20 y pico, ustedes más o menos también tienen una importante variación, ¿sí? Además que esta variación, digamos, se acentúa, pero al estar justamente en ese límite que es el trópico, por eso que tienen ustedes unos niveles de radiación muy, muy buenos. Bueno, acá nuevamente lo pueden ver, ¿sí? Respecto de una vivienda, ¿sí? Cómo es la variación, ¿sí? Desde la salida del sol y el recorrido del sol durante el día. Es por eso que en general nosotros, bueno, yo además de ingeniera y de especialista en energía renovable, me dediqué mucho tiempo a la construcción. De hecho, bueno, soy docente de un colegio industrial en la parte de construcción, ¿sí? De maestro mayor de obra, soy maestro mayor de obra. Y lo que les indico a mis alumnos en general que les hago ver un poquito todo este tema y lo importante que es que nuestros techos inclinados los orientemos hacia el norte y a un ángulo de 22 grados. El nuestro es el óptimo, ¿no? En donde estoy viviendo yo es el óptimo, ¿por qué? Porque me aprovecha tanto la energía de verano e invierno como otoño. Entonces, si yo quiero variar algún ángulo, tengo muy poquito para variar, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un aprovechamiento de verano, lo voy a bajar un poquito más, si quiero hacer el invierno, lo voy a elevar un poquito más. Pero digamos que es importante que nosotros tengamos en cuenta estos conocimientos para saber este tipo de conceptos y cuando tengamos la posibilidad, por ejemplo, ustedes, no sé si, no, la verdad que me gustaría conocerlos, pero no los conozco, a lo mejor están planificando tener o hacer su casa, tengan en cuenta esto, ¿sí? Cuando ustedes vayan a construir, pregunten, o bueno, con este conocimiento que van a tener, averigüen cuál es la latitud de ese lugar y aprovechen esa inclinación, ¿sí? Porque les va a venir muy bien para este tipo de aplicaciones, tanto fotovoltaico como termotanques solares. Bueno, nuevamente acá podemos ver esa variación. Fíjense que una cosa curiosa, ¿sí? Este dibujito está hecho para el sur, ¿sí? Porque fíjense que esto está, perdón, para el hemisferio norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen en cuenta la inclinación del sol hacia el sur. Nosotros estamos, esto tendría que ser al revés, ¿sí? Para nosotros. Esto tenía que estar inclinado hacia el norte. Bueno, nuevamente aquí, fíjense cómo pueden observar, obviamente que el hombre a lo largo de la historia, a lo largo de toda la trayectoria que tuvo sobre la Tierra,
puedo observar este fenómeno, ¿sí? En invierno, cómo se alargan las sombras justamente porque, perdón, por el ángulo de incidencia del sol, ¿sí? Entonces tenemos las sombras más largas, incluso en el mediodía solar. En verano las sombras son más cortas. ¿Y cuál es esto? Bueno, esto, por ejemplo, es un aprovechamiento que se puede hacer para las cuestiones bioclimáticas, ¿sí? Nuevamente hablando de las construcciones de las casas, teniendo en cuenta en cada una de las latitudes que tenemos el invierno, el sol más inclinado y en verano el sol más elevado, nosotros podemos disponer, ¿sí? Elementos, por ejemplo, como este alero, que en verano nos tape, sí que tengan una dimensión adecuada, de tal forma que en verano tapen la, la ventana, ¿sí? Con la sombra, ¿sí? Tapen con sombra la ventana, pero que permitan en invierno que entre el sol, ¿sí? Entonces me calienta el interior. En invierno que lo necesito el sol, ¿sí? En verano no. Entonces fíjense una de las aplicaciones, por ejemplo, de conocer este tipo de información. Bueno, nuevamente más información, ¿sí? Los solsticios, bueno, esto, como se darán cuenta, en el caso de los solsticios de invierno y verano, vamos a tener el mayor ángulo de incidencia en verano y en invierno, y esa va a ser la diferencia que va a haber, ¿sí? El solsticio depende de la incidencia del sol en cada punto geográfico, va a ser distinta, ¿sí? Como ya vimos anteriormente. Bueno, entonces respecto de eso, lo que yo les comentaba, ¿cómo vamos a determinar qué tipo de inclinación va a tener nuestro panel? ¿Y a qué se refiere esto? Justamente como vimos, que en verano y en invierno tienen distintos valores de inclinación el sol, yo voy a decidir a quién le voy a hacer caso, si al invierno, al verano o al otoño y primavera, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un aprovechamiento medio, entonces voy a elegir el ángulo de incidencia de primavera-otoño, ¿sí? Entonces ahí yo me aseguro de que tanto en verano como en invierno voy a tener una nivel de radiación un poquito más o un poquito menos, pero que en primavera y otoño me aseguro de tener un buen nivel de energía. Entonces voy a elegir esa inclinación para mi panel solar. Si yo, por ejemplo, voy a tener una construcción o tengo una construcción que solamente la ocupo en el verano, entonces voy a elegir inclinar los paneles solares para obtener un máximo beneficio en esos meses, ¿sí? Entonces, en diciembre, enero y febrero, que voy a ocupar ese lugar, voy a obtener los paneles adaptados a esa inclinación solar, ¿sí? Pero si yo quiero, por ejemplo, hacerlo en mi casa y asegurarme de que en invierno tenga todo mi sistema en funcionamiento, es decir, todo el consumo eh, este, con generación solar, voy a hacer predominar, digamos, esa inclinación. ¿Sí? Voy a elegir la inclinación para invierno. Si yo elijo esto, o sea que mi panel solar esté inclinado de forma tal que en invierno pueda tener un mejor aprovechamiento, en verano me aseguro de que tengo energía de sobra, ¿sí? Porque en verano va a estar más inclinado, digamos, va a estar mejor posicionado el sol y va a tener una mejor radiación. Pero ¿qué pasa? Yo también puedo tener un sistema que me permita variar esos ángulos, ¿sí? O sea, tener, por ejemplo, tres posiciones, una para verano, una para primavera-otoño y otra para invierno, ¿sí? Eso va a hacer que, digamos, mi instalación de generadora sea óptima en cualquier estación del año, ¿sí? Entonces, depende de cuál, digamos, sea el escenario que yo elija para el diseño, va a ser la inclinación de mi panel solar. ¿Y esto por qué les digo? Porque depende de esa inclinación, va a ser la cantidad de energía que yo voy a generar en las distintas épocas del año, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante. Esto es una hipótesis básica, ¿sí? Para determinar el diseño de esa instalación, ¿sí? Entonces, esto es una de las primeras decisiones que tengo que tomar
a la hora del diseño de mi sistema. Entonces, fíjense, acá, bueno, como les comentaba antes, esto es en un lugar determinado, yo tengo la irradiación solar, ¿sí? Determinado en un día cualquiera, ¿sí? Supóngale que, bueno, fíjense que tiene septiembre 16, ellos allá están en otoño, ¿sí? En Málaga, España, están en otoño. Entonces tienen este nivel de radiación solar. Evidentemente habrá elegido, ¿no es cierto?, este valor para hacer su cálculo. Sí, bueno, fíjense, una cosita que habíamos visto, en un momento determinado yo tengo este nivel de irradiancia, esta cantidad de watts, ¿sí? Pero todo lo que está en verde es la cantidad de energía que tengo disponible, que es la irradiación, ¿sí? En tiempo y en superficie. Entonces yo determino que voy a trabajar con estos valores, entonces todo mi sistema va a estar adaptado a que tenga la mejor producción en esta época del año, ¿sí? Después va a ir variando tanto con la radiación de invierno como de verano, ¿sí? Porque la inclinación es única. Entonces, cuando tenga menor radiación va a ser menos, cuando tenga mayor radiación no va a ser la óptima, pero va a ser más. Entonces, fíjense, ¿cómo puedo yo elegir? Fíjense, en ese caso, ellos eligieron acá, ¿sí? Septiembre 16, aquí, en esta época del año, ¿sí? Entonces tienen estos niveles de radiación. Y fíjense que, entonces yo tengo este nivel de radiación, ¿cuánto estoy desperdiciando, ¿sí? De las épocas de verano y cuánto me falta para la época de invierno, ¿sí? Entonces, pero sí seguro voy a tener una óptima generación en septiembre y en otoño, ¿sí? En estas dos épocas, tanto en otoño como en primavera. Bueno, habiendo más o menos entendido el tema de eso como te decía Humberto. A ver, vamos a volver así le respondemos a Humberto. Fíjense, acá justamente es lo que estaba. Para nuestro lugar, ¿sí? Para nuestra latitud, que es más o menos similar a la de Jujuy, la de Chaco, yo estoy en Chaco. La inclinación mínima que debería tener un panel solar para que pueda autolimpiarse. Esto está referido al mantenimiento. ¿Sí? Es de 15 grados. ¿Por qué? Porque al ser una superficie lisa, ¿sí? Entonces todo lo que la mugre que puede acumularse, no se acumula, ¿sí? Sino que resbala y no se ensucia. Eso es algo muy, muy importante a la hora de tener en cuenta los niveles de generación. Como nosotros estamos en una latitud de más o menos 20, ¿sí? La mejor inclinación para producir en invierno va a ser en 20 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, si yo lo inclino a 20 grados, me voy a asegurar que en invierno tenga toda la energía que necesito, ¿sí? Y que además en verano, digamos, sobregenero, ¿sí? Genero de más, pero no importa, yo me aseguro que en invierno tenga cubierto todo mi consumo. En 15 grados es más o menos una inclinación que me va a permitir no solamente tener un buen mantenimiento de mi panel solar, sino que, como les decía, vamos a tener, digamos, niveles medios. En verano puedo tener una buena generación y en invierno a lo mejor me falta un poquito, ¿sí? Pero me aseguro que en dos épocas del año, en primavera y en otoño, tengo una buena generación. Y sí, tengo, o sea, yo elijo la misma latitud en la que estoy ubicada, entonces voy a hacer predominar la generación en primavera y perdón, en verano, sí, más que nada en verano. Esto se hace, por ejemplo, para lugares, como les decía, donde vacacionamos, ¿sí? Más o menos respondido, Humberto. Esto obviamente que ustedes tienen información. Cuando compran su panelería solar, seguramente van a tener mucha información para que les va a brindar el fabricante para optimizar, digamos, la generación y el uso de
de ese panel. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, si me tocaría a mí la siguiente clase, no se preocupen que donde quedemos lo vamos a retomar. ¿Sí? Yo no quiero, si bien tenemos hasta las 9, yo entré tarde, pero vamos a respetar el horario porque no quiero robar este tiempo de ustedes, ¿no? Entonces vamos a respetar el horario hasta donde quedemos, después lo retomamos en la siguiente clase, ¿sí? ¿Hacemos trato? Bueno, respecto de las celdas solares, vamos a ver un poquito las características de este elemento. No sé si lo habrán visto en algún momento, cómo funciona o cómo, a ver, la radiación solar en sí, lo que transmite, bueno, como es luz solar, ¿sí? Ustedes saben que a la luz la asociamos a dos tipos de fenómenos, a un fenómeno de onda y a un fenómeno de movimiento. Entonces, esa parte de onda es ¿sí? Entonces, de esa parte, o sea, la parte de onda, hay una parte que es la parte infrarroja, que es la que me va a indicar la cantidad de calor este, mm, que tiene la radiación solar. Esa parte calórica la voy a aprovechar en las aplicaciones que usan el calor, como por ejemplo un tanque solar o una generación por calor, ¿sí? Cuando caliento líquido para hacer girar, por ejemplo, una turbina. Bueno, esa una parte. La otra parte, la del movimiento y la del fotón, es la que utiliza la celda fotovoltaica. Es la parte lumínica, ¿sí? Que es la que me va a provocar, depende de cómo yo, digamos, la tecnología que utilizo, ¿sí? Utilizo ese fotón, esa energía del fotón, ¿para qué? Para que impacte sobre una placa que yo fabrico con silicio y que la fabrico en plaquitas, y a cada plaquita la voy a someter a lo que se llama un dopado, ¿sí? Un dopado con determinados elementos que me van a formar una placa que la voy a llamar positiva y otra placa que voy a llamar negativa. La positiva tiene exceso de electrones, la negativa tiene agujeritos, ¿sí? ¿Dónde van a ir a parar esos electrones? El fotón, al impactar sobre la celda fotovoltaica, lo que hace es mover un electrón de la parte positiva hacia la parte negativa. Ese electrón en movimiento es el que yo voy a captar por unos conductores, ¿sí? Que van a estar unidos a cada celda, y cada celda va a estar unida a otra celda, y esa celda va a estar unida a muchas otras celdas, y que van a estar justamente unidas por conductores. Esos electrones libres que van a ir corriendo son los que me van a generar la corriente eléctrica, ¿sí? Y a un determinado nivel de voltaje, entonces yo voy a tener una cantidad de potencia, ¿sí? Que es el producto entre voltaje y corriente, que me va a generar cada celdita y cada panel, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el fenómeno que yo voy a estar aprovechando para generar la energía eléctrica en ese panel. Tipo de paneles. Bueno, aquí vamos a tener para hacer dulces, ¿sí? Porque con la tecnología que va avanzando, si bien yo tengo tres formas de fabricar o tres formas de manipular ese silicio, ¿sí? Tres formas que me van a generar lo que llamamos silicio amorfo, policristalino y monocristalino, ¿sí? Son tres formas de fabricar, digamos, las barras de silicio que después se van a cortar en pequeñas láminas, ¿sí? Se les va a ir dando forma para ir formando unas celdas solares, y esas pequeñas barras, perdón, esas pequeñas láminas van a ir siendo tratadas, ¿sí? Con un dopado, con boro en algunos casos, para obtener, digamos, como yo les dije, la placa positiva y la placa negativa. Eso, bueno, digamos, ya no tiene vuelta. Eso es así. Yo soy fabricante de silicio, pero no fabricante.
haciendo un tratamiento de silicio, lo puedo hacer de esas tres formas, ¿sí? Obtener silicio amorfo, policristalino o monocristalino. Son distintas tecnologías que me van a producir niveles distintos de este material que al conformar las placas, al conformar los paneles, me van a dar distintos rendimientos y distintos comportamientos, ¿sí? A la hora de que se produzca ese, ese, ese choque con el fotón, ¿sí? Y esa generación de energía. Vamos a ver que cada uno se adapta a determinadas condiciones y yo puedo elegir uno u otro, depende cuál va a ser la característica de mi sistema de generación. Entonces, bueno, acá pueden ver el policristalino, el que tiene ese azul muy bonito, sí, que se ven, se ven prácticamente el direccionamiento de del silicio. El monocristalino, que es más bien oscuro, un azul oscuro tirando a negro, gris oscuro, y el silicio amorfo, que tiene una coloración medio grisácea, medio marrón, sí, que no se ven cómo se direccionan las plaquitas de los cristales de silicio, ¿sí? No se ven, no tiene un ordenamiento. Sin embargo, los otros, el monocristalino tiene un ordenamiento medio y el policristalino está bien ordenadito. O sea, son formas distintas de obtener el mismo material. Bueno, acá hay un poquito más de cómo se ven. Depende del fabricante, ¿sí? Se pueden llegar a ver, bueno, estas líneas que ustedes ven, por ejemplo, aquí, o estos pequeños puntitos, en realidad son los conductores, ¿sí? Los hilos conductores que van uniendo, bueno, y aparte que es la unión entre cada celda, los conductores que van uniendo, ¿sí? Que van direccionando la energía que se produce en cada una de esas celdas. Y eso es lo que en general se ve. Y bueno, depende de cada fabricante y la configuración de cada uno de sus paneles, ¿sí? Algunos son muy bonitos, otros, bueno, dejan mucho que desear. Pero bueno, no lo ponemos por belleza, sino por performance, ¿sí? Esa es la forma de elegirlos, de seleccionarlos. Bueno, una vez que construimos esas dos plaquitas, ¿sí? Que van a estar unidas acá, fíjense, cada una de estas es una celdita, ¿sí? Esos hilitos que se ven son los conductores, ¿sí? Que van a ir direccionando la energía. Entonces lo vamos a tener en cada celdita unido así. Esta placa va a estar, digamos, aprisionada por distintos elementos que van a formar el encapsulado total para obtener el panel, ¿sí? Ese encapsulado es el que le brinda rigidez al elemento y le brinda protección, ¿sí? Muchas veces muchos dicen, no, pero en este lugar que está habiendo mucho granizado, que hay mucho granizo, no es bueno poner paneles solares. No se preocupen, están fabricados, ¿sí? Con una tecnología adecuada para soportar granizada. Obviamente no como la que hemos visto últimamente en algunos lugares, que prácticamente caen pelotas de fútbol más o menos, o forma de pomelos o naranjas, ¿sí? Pero em, bueno, eso no hay nada que aguante, ¿sí? Pero bueno, si bien muchas veces uno dice por ahí que no hace falta que yo considere eso, porque bueno, nunca sé cuándo va a caer una granizada, sí, pero es importante. ¿Por qué? Porque basta con una sola granizada para que me rompa todo mi sistema. Sí, y es una inversión muy importante la que se está haciendo. Entonces por eso es importante también, bueno, después vamos a ver con el tema más adelante, todo lo que viene asociado a la inversión, que es el tema del seguro. ¿Sí? Uno cuando sale a la calle con el auto, seguramente todos los que tienen auto pagan un seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque chocar o que lo choquen, por ahí uno no puede, no puede adivinar cuál va a ser el daño, ¿sí? Y por ahí el bolsillo no le da. Así que bueno, con esto también es muy importante que eh, analicemos cuál es la inversión que estamos haciendo y que continuemos después teniendo estos recaudos. A ver quién pregunta.
Sí, 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 sí. Yo veo muchas veces que le ponen un mallado arriba. Es al cohete, gente, es al cohete. ¿Por qué? Porque me disminuye la radiación que está y me da sombra. Ya vamos a ver que el componente sombra es algo muy importante en este sistema, ¿sí? Entonces, no hay que poner mallado, hay que pagar un seguro. No, no queda otra, ¿sí? Estos elementos están digamos, diseñados para soportar cierto rango de, por ejemplo, como les decía, una granizada. ¿Sí? Tienen digamos, esa, esa lógica, digamos, en el armado. Pero bueno, bueno, como les decía, así se conforma un panel solar. Va, ahí está. Bueno, eh, esto es importante, así que vamos, si les parece, estamos un poquito más de la mitad de la presentación, pero les prometo que vamos a hacer una revisión rápida. Creo que nos volvemos a encontrar el otro martes, perdón. Así que vamos a hacer una revisión rápida. Les prometo estar a tiempo. Voy a ver qué pasa con mi internet esta semana, porque hoy recién tuvimos este problema. Eh, pero bueno, les prometo que vamos a continuar desde acá. ¿Sí? ¿Les parece? Así no se pierde nada, pues si no, tendría que ir rápido y no quiero que estas partes importantes de ustedes no o queden sin entender. Sí, a ver, yo les voy a comentar aquí, no sé si la tienen, pero este es mi correo, es el correo de la universidad donde trabajo. Ahí se pueden comunicar conmigo para cualquier eventual duda que tengan. Y si no, bueno, lo charlamos la semana que viene, pero retomamos desde acá. ¿Les parece? Nuevamente les pido mil disculpas por la tardanza, pero bueno, ya vamos a ver si podemos después, si ustedes están de acuerdo, la próxima clase podemos alargar 15 minutitos. Eso lo vamos a ver apenas nos conectemos, el que pueda. Si puede la mayoría, mejor. Dale. Entonces alargamos 15 minutitos más la próxima. Hoy no quiero porque a lo mejor ustedes tienen ya algo armadito, pero así nos explayamos un poquito, ¿sí? Y cualquier duda, consulta, inquietud que tengan, me escriben y bueno, estoy a disposición. Todavía tengo que responder algunas que me hicieron ayer, no me acuerdo. Este, Así que bueno. Sí, 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 sí. Pero bueno, Humberto me pregunta si se puede proteger con un vidrio grueso de alto impacto. Sí, de hecho hay muchos elementos transparentes plásticos, sí, que también tienen esta característica, que sí, que lo puedo mallar, sí, pero bueno, eso depende de la inversión que quiera hacer cada uno, sí, pero sí, yo les indico que el tema sombras con un mallado es complicado, sí, así que bueno. Em, bueno, nos quedamos entonces para ver la semana que viene. Ahora te consulto, Elsa. No sabía que tenían trabajitos en la plataforma. No sé si está Vane por ahí, si ella puede responder eso. Vane, los trabajos de la plataforma consultan. No, parece que no está. Pero bueno, consulto eso. ¿Quién era que me preguntó? Elsa, consulto eso, ¿sí? Y te prometo que te contesto la semana que viene. O bueno, le digo a alguien que se conecte con ustedes o que se contacte con ustedes para que les avise. Nadie tenía trabajo, nadie miró, parece. Bueno, dale, no importa, no importa. Ya vamos a consultar y se los voy a comentar. Bueno, gente, un placer tener estas charlas con ustedes. Y bueno, nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, Juan.
Ah, bueno, viste, tienen mucho tiempo para presentar los trabajos. Gracias, gracias. Ustedes también, que descansen. Buenas noches.